Capítulo 6. Matrices y ondas. Werner Heisenberg nació en Würzburg el 5 de diciembre de 1901. En 1920 se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió física con Arnold Sommerfeld, uno de los físicos más influyentes del momento y que había estado muy relacionado con el desarrollo del modelo atómico de Bohr. Heisenberg se vio sumido rápidamente en la investigación con la teoría cuántica, y se propuso encontrar números cuánticos que explicaran el desdoblamiento de rayas espectrales en parejas, dobletes. En un par de semanas encontró la respuesta. Todo se podía explicar en términos de números cuánticos semienteros. El joven estudiante había encontrado la solución más simple del problema, pero sus compañeros y su superior quedaron sorprendidos. Para Sommerfeld, anclado en el modelo de Bohr, los números cuánticos enteros eran la doctrina establecida, y las especulaciones del joven estudiante fueron rápidamente condenadas. El temor entre los expertos era que al introducir números semienteros en las ecuaciones se abrieran las puertas a cuartos, octavos y dieciseisavos de enteros, destruyendo la misma base de la mecánica cuántica. Pero estaban equivocados. Pocos meses después, Alfred Lange, físico de mayor edad y reputación, publicó la misma idea. Más tarde resultó que los números semienteros eran de importancia crucial en la teoría cuántica definitiva, donde juegan un papel esencial en la descripción de la propiedad del electrón llamada spin. Los objetos que tienen spin entero o nulo, como los fotones, obedecen a la estadística de Bose-Einstein, mientras que los de spin semientero, medio, 3 diagonal 2, etc., se rigen por la estadística de Fermi-Dirac. El spin semientero del electrón está directamente relacionado con la estructura del átomo y con la tabla periódica de los elementos. Es cierto que los números cuánticos difieren solo en unidades enteras, pero un salto de medio a 3 diagonal 2, o de 5 diagonal 2 a 9 diagonal 2 es probable como otro de 1 a 2, o de 7 a 12. De modo que Heisenberg no aprovechó la oportunidad de introducir una nueva idea en teoría cuántica. Pero es interesante resaltar que, de la misma forma que fueron hombres jóvenes de la generación anterior los que desarrollaron la primera etapa de la teoría cuántica, en los años 20 fueron mentes jóvenes sin prejuicios por las ideas que todo el mundo sabe, los que dieron el siguiente paso adelante. Después de trabajar durante un curso bajo la dirección de Born en Göttingen, donde asistió al famoso Festival Bohr, Heisenberg volvió a Múnich y terminó su doctorado en 1923, antes de cumplir los 22 años. Por aquel tiempo Wolfgang Pauli, un amigo íntimo de Heisenberg, igualmente científico precoz y también antiguo alumno de Sommerfeld, estaba a punto de dejar vacante el puesto de ayudante de Born en Göttingen. Heisenberg tomó posesión de la plaza en 1924. Ello le dio la oportunidad de trabajar durante varios meses con Bohr en Copenhague, y en 1925 el precoz físico matemático estaba en mejores condiciones que cualquier científico para descubrir la lógica teoría cuántica que todo físico esperaba, aunque ninguno pensara que se encontraría tan pronto. La importante aportación de Heisenberg se basó en una idea que captó del grupo de Göttingen. Hoy nadie está completamente seguro de quién se la sugirió primero, consistente en que una teoría física solo debe versar sobre cosas que pueden ser realmente observadas mediante experimentos. La observación parece una trivialidad, pero ciertamente representa un avance profundo. Un experimento que observa electrones en átomos, por ejemplo, no nos muestra una imagen de pequeñas bolas duras en órbita alrededor del núcleo. No hay forma de observar la órbita, y lo que se deduce de las rayas espectrales es lo que les ocurre a los electrones cuando pasan de un estado de energía, una órbita, en lenguaje de Bohr, a otro. Todas las características observables de electrones y átomos hacen referencia a dos estados, y el concepto de una órbita es algo añadido a las observaciones por analogía con la forma en que las cosas se mueven en el mundo cotidiano. Heisenberg acabó con la confusión de las analogías y trabajó de modo intensivo en las matemáticas que describían no un estado de un átomo o de un electrón, sino las asociaciones entre pares de estados. Descubrimiento. En Heligoland a menudo se cuenta la historia de cómo, habiendo sufrido Heisenberg un fuerte ataque de fiebre del heno en 1925, debió seguir un tratamiento de recuperación en la isla rocosa de Heligoland, donde se dedicó concienzudamente a la tarea de interpretar lo que se conocía sobre el comportamiento cuántico, sin ningún tipo de distracciones en la isla, y habiendo desaparecido las fiebres. Heisenberg se pudo dedicar intensamente al problema. En su obra autobiográfica Physics and Beyond, describe lo que sentía conforme los números iban encajando, y como una noche, a las 3 de la madrugada, se le disiparon todas las dudas sobre la consistencia matemática y la coherencia de la clase de mecánica cuántica, hacia la que apuntaban mis cálculos. Al principio me alarmé profundamente. Tenía la sensación de que, a través de la superficie de los fenómenos atómicos, estaba observando un interior extrañamente maravilloso, y me sentí aturdido ante la idea de que ahora tenía que demostrar esta riqueza de las estructuras matemáticas, que la naturaleza me había mostrado tan generosamente. De vuelta a Göttingen, Heisenberg se pasó 3 semanas dando a su trabajo la forma de un artículo, cuya copia envió, en primer lugar, a su viejo amigo Pauli, preguntándole si creía que poseía sentido. Pauli quedó entusiasmado, pero Heisenberg estaba agotado por sus esfuerzos y no tenía la seguridad de que el trabajo estuviera listo para su publicación. Dejó el artículo a Born para que hiciera con él lo que creyera conveniente. En julio de 1925, partió hacia Leiden y Cambridge, donde debía dar una serie de conferencias. Irónicamente, no escogió este nuevo trabajo como tema de las charlas, y su audiencia tuvo que esperar a que las noticias sobre el mismo le llegaran a través de otros conductos. Fic. 6 a 1. Cada casilla de un tablero de ajedrez puede ser identificada por un par letra-número, tal como B4 o F7. Los estados mecánico-cuánticos también están definidos por pares de números.
Born quedó muy satisfecho de poder enviar el artículo de Heisenberg a la revista Zeitschrift for Physics, y casi inmediatamente se dio cuenta de que era lo que Heisenberg había encontrado. Las matemáticas implicadas en el tratamiento de dos estados de un átomo no se podían representar mediante números ordinarios, sino mediante una serie de disposiciones de números que Heisenberg imaginó en forma de tablas. La mejor analogía la proporciona un tablero de ajedrez. Contiene 64 casillas, cada una de las cuales puede identificarse por un número, de 1 al 64. Sin embargo, los jugadores de ajedrez prefieren utilizar el sistema que señala las columnas por letras A, B, C, D, E, F, G, Y, H, y las filas mediante los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma cada casilla del tablero se puede identificar por un par único. A1 es la de una torre, G2 es la de un peón de caballo, y así sucesivamente. Las tablas de Heisenberg, como un tablero de ajedrez, implicaban disposiciones bidimensionales de números porque se aplicaban a cálculos referentes a dos estados y a sus interacciones. Estos cálculos llevaban, entre otras cosas, a multiplicar dos de tales conjuntos de números entre sí, y Heisenberg dedujo laboriosamente las reglas matemáticas correctas para llevar a cabo la tarea, pero dio con un resultado muy curioso, tan chocante, que fue esa una de las razones de su reticencia a la publicación de sus cálculos. Cig. 6-2. El estado de cada casilla del tablero de ajedrez está determinado por la pieza que lo ocupa. Así un peón está definido por 1, una torre por 2, etc. Los números positivos representan piezas blancas y los negativos, negras. Podemos describir un cambio en el estado del tablero mediante una expresión tal como peón de reina al 4, o por la notación algebraica E2, E4. Las transiciones cuánticas se describen mediante una notación similar uniendo pares de estados, inicial y final. En ninguno de los casos se sabe cómo se lleva a cabo la transición de un estado a otro. En la analogía ajedrecística, se puede imaginar caprichosamente el cambio más pequeño posible en el tablero E2, E3, como correspondiendo a la captación de un cuanto de energía, mientras que la transición E3, E2 correspondería entonces a la liberación del mismo cuanto de energía. La analogía no es exacta, pero pone de manifiesto como diferentes formas de notación describen el mismo suceso. Heisenberg, Dirac y Schrödinger, análogamente, encontraron distintas formas de notación matemática para describir los mismos sucesos cuánticos. Cuando dos de esas tablas se multiplicaban entre sí, el resultado dependía del orden de los factores. Esto es verdaderamente extraño. Es como si 2 por 3 no fuera lo mismo que 3 por 2, o en términos algebraicos, A por B no igual a B por A. Born pensaba día y noche en esta diferencia, convencido de que había algo fundamental tras ella. De repente, lo vio claro. Las disposiciones matemáticas de números en tablas, tan laboriosamente construidas por Heisenberg, ya eran conocidas en matemáticas. Existía un cálculo completo con tales estructuras, se llamaban matrices, y el mismo Born las había practicado en los primeros años del siglo XX, cuando era estudiante en Breslau. No es sorprendente que recordara esa oscura rama de las matemáticas más de 20 años después, ya que hay una propiedad fundamental de las matrices que siempre impresiona en los que la estudian por primera vez. El resultado que se obtiene al multiplicar dos matrices depende del orden en que se efectúa la operación. En lenguaje matemático, las matrices no conmutan. Matemática cuántica. En el verano de 1925, trabajando con Pascual Jordan, Born desarrolló los principios de lo que hoy se conoce como mecánica matricial, y cuando Heisenberg volvió a Copenhague, en septiembre, se unió a ellos por correspondencia para elaborar un extenso artículo sobre mecánica cuántica. En este trabajo, mucho más claro y explícito que el original de Heisenberg, los tres autores resaltan la importancia fundamental de la no conmutatividad de las variables cuánticas. Born, en un trabajo previo junto a Jordan, había encontrado la relación PQQP igual a barra diagonal, donde P y Q son matrices que representan variables cuánticas equivalentes al momento y a la posición en el mundo cuántico. La constante de Planck aparece en la nueva ecuación junto con I, la raíz cuadrada de -1, en el que luego sería conocido como el artículo de los tres hombres. El grupo de Göttingen dejaba bien sentado que esta es la relación mecánico-cuántica fundamental. Pero, ¿qué significa esto en términos físicos? La constante de Planck ya era suficientemente conocida por ese tiempo e incluso los físicos también conocían ecuaciones en las que aparecía una pista para lo que estaba por llegar, si se hubieran dado cuenta, ya que tales ecuaciones generalmente implicaban oscilaciones u ondas. Pero las matrices eran algo ajeno a la mayoría de físicos y matemáticos de 1925, y la no conmutatividad les parecía tan extraña como debió resultar en 1900 la introducción de por Planck. Para los más familiarizados con las matemáticas, los resultados eran muy extraños. Las ecuaciones de la mecánica de Newton quedaban reemplazadas por ecuaciones similares entre matrices. En lenguaje del propio Heisenberg, causaba una extraña sensación descubrir que muchos de los antiguos resultados de la mecánica newtoniana, como la conservación de la energía y otros, también podían deducirse con el nuevo esquema. 33. En otras palabras, la mecánica matricial contenía a la mecánica de Newton, de la misma forma que las ecuaciones relativistas de Einstein incluían a las newtonianas como un caso particular. Desgraciadamente, poca gente pudo comprender la parte matemática, y no fue apreciada de forma inmediata por la mayoría de los físicos la significativa aportación de Heisenberg y el grupo de Göttingen. Sin embargo, en Cambridge, Inglaterra, tendría lugar la excepción que confirmaría la regla. Paul Dirac era unos meses más joven que Heisenberg. Nació el 8 de agosto de 1902 y está considerado como el único teórico inglés comparable a Newton, y desarrolló la forma más completa de lo que 33 Physics and Philosophy, página 41.
Hoy se conoce como mecánica cuántica. No se dedicó a la física teórica hasta después de obtener su graduación en ingeniería por la Universidad de Bristol en 1921. Al no tener trabajo como ingeniero, tuvo la posibilidad de ir becado a Cambridge para estudiar matemáticas, pero no pudo hacerlo debido a problemas económicos. Siguió en Bristol, viviendo con sus padres, donde realizó en 2 años, gracias a su formación previa, los estudios correspondientes a la licenciatura en matemáticas aplicadas. La titulación, que normalmente suponía 3 años de dedicación, la obtuvo en 1923. Por fin pudo ir a Cambridge para dedicarse a la investigación, pero con un contrato del Departamento de Investigación Científica y Técnica. Solo después de llegar a Cambridge comenzó a interesarse por la teoría cuántica. Así fue como un joven investigador desconocido e inexperto se presentó a oír la conferencia de Heisenberg en Cambridge, en julio de 1925. Aunque Heisenberg no habló públicamente de su nuevo trabajo entonces, lo mencionó ante Ralph Fowler, director de Dirac, y envió posteriormente a Fowler una copia del artículo hacia mediados de agosto, antes de que apareciera en Zeitschrift. Fowler entregó el artículo a Dirac, quien así tuvo la posibilidad de estudiar la nueva teoría antes que nadie que no fuera de Göttingen, excepto Pauli, el amigo de Heisenberg. En este primer artículo, aunque puso de manifiesto la no conmutatividad de las variables en mecánica cuántica, las matrices, Heisenberg no desarrolló la idea, sino que más bien divagó en torno a ella. Cuando Dirac se dedicó de lleno al análisis de las ecuaciones, pronto apreció la importancia fundamental del hecho simple de que A por B no iguala a B por A. A diferencia de Heisenberg, Dirac ya conocía entes matemáticos que se comportaban de esa forma, por lo que en unas pocas semanas pudo reconstruir las ecuaciones de Heisenberg mediante una rama de las matemáticas que William Hamilton había desarrollado un siglo antes. Las ecuaciones de Hamilton, tan útiles para la teoría cuántica, que, a su vez, acabó con las órbitas electrónicas, se habían desarrollado durante el siglo XIX, en gran parte como sistema de ayuda para el cálculo de órbitas de cuerpos en un sistema, como el sistema solar, donde hay varios planetas en interacción, lo cual resulta un tanto irónico. De esta forma Dirac descubrió, independientemente del grupo de Göttingen, que las ecuaciones de la mecánica cuántica tienen la misma estructura matemática que las ecuaciones de la mecánica clásica, y que esta es un caso particular de la cuántica, correspondiente a grandes números cuánticos o a dar el valor 0 a la constante de Planck. Siguiendo su propia dirección, Dirac desarrolló otra forma de expresar matemáticamente la dinámica mediante una clase especial de álgebra que él llamó álgebra cuántica y que implicaba la suma y la multiplicación de variables cuánticas o números Q. Estos números Q son unos entes extraños, sobre todo porque en este mundo matemático desarrollado por Dirac es imposible asegurar cuál de los números A, Y, B es mayor. El concepto de un número mayor o menor que otro no tiene cabida en esta álgebra. Pero, otra vez, las reglas de este esquema matemático se ajustaban exactamente a las observaciones del comportamiento de los sistemas atómicos. Ciertamente, es correcto decir que el álgebra cuántica comprende a la mecánica matricial, pero esta afirmación contiene muchos más detalles importantes. Fowler apreció inmediatamente la importancia del trabajo de Dirac, y a requerimiento suyo fue publicado en Proceedings of the Royal Society en diciembre de 1925. Entre otras cosas, el artículo incluía, como una componente esencial de la nueva teoría, los números cuánticos semienteros que tanto habían preocupado a Heisenberg unos años antes. Heisenberg, al que el propio Dirac envió una copia del manuscrito, elogió sobremanera el artículo. He leído su extraordinariamente bello artículo sobre la mecánica cuántica con el mayor interés, y no hay duda de que todos los resultados son correctos. El artículo está realmente mejor escrito y más concentrado que muchos intentos anteriores. 34 en la primera mitad de 1926. Dirac elaboró su trabajo en una serie de 4 artículos definitivos que constituyeron la tesis que le sirvió para obtener el correspondiente doctorado. Al mismo tiempo, Pauli había utilizado los métodos matriciales para predecir correctamente la serie de Balmer del átomo de hidrógeno, y a finales de 1925 ya había quedado claro que el desdoblamiento de algunas rayas espectrales en doblete se podía explicar mucho mejor asignando al electrón la nueva propiedad llamada spin. Las piezas encajaban perfectamente bien, y los diferentes tratamientos matemáticos utilizados en 34 citado por Mehra y Rechenberg, volumen 4, página 159. Mecánica matricial no parecían sino mostrar aspectos distintos de la misma realidad. 35 Otra vez el juego del ajedrez proporciona un buen ejemplo aclaratorio. Existen varias formas diferentes de describir el juego mediante letra impresa. Una forma es imprimir un tablero de ajedrez y señalar en él la posición de todas las piezas. Pero la descripción de una partida completa ocuparía mucho espacio. Otra forma sería dar cuenta del movimiento de las piezas mediante frases. El peón de rey pasa a la casilla cuarta de peón de rey, y en la más concisa notación algebraica el mismo movimiento se describe simplemente como D2, D4. 3 formas diferentes que proporcionan la misma información sobre un suceso real. El paso de un peón de un estado a otro. Como en el mundo cuántico, no se sabe nada sobre cómo el peón pasó de un estado al otro, un punto que incluso queda mucho más claro si se considera el movimiento de un caballo. Las diferentes formulaciones de la mecánica cuántica son algo así. El álgebra cuántica de Dirac es la más elegante en sentido matemático. Los métodos matriciales desarrollados por Born y sus colaboradores siguiendo a Heisenberg son más toscos pero no menos efectivos. 36. 35 En la versión de Dirac de la mecánica cuántica, una fórmula muy usual en las ecuaciones de Hamilton queda reemplazada por la fórmula cuántica, ABBA, /,
y que es exactamente otra forma de la expresión que Born, Heisenberg y Jordan llamaron la relación mecánico-cuántica fundamental, en el artículo de los tres hombres, escrito antes de que apareciera el primer artículo de Dirac sobre mecánica cuántica, pero publicado después que el de Dirac. 36 con su modestia característica. Dirac cuenta cuán fácil era hacer progresos una vez conocido el hecho de que las ecuaciones cuánticas correctas eran simplemente ecuaciones clásicas escritas en la forma hamiltoniana. Para tratar cualquiera de las cuestiones que se presentaban en teoría cuántica, todo lo que había que hacer era encontrar las ecuaciones clásicas equivalentes, escribirlas en forma hamiltoniana, y resolver el problema. Era un juego muy interesante. Cuando se resolvía uno de los pequeños problemas, se podía escribir un artículo. Algunos de los primeros resultados más impresionantes de Dirac aparecieron cuando trató de incluir la relatividad especial en su mecánica cuántica. Satisfecho con la idea de tratar la luz como una partícula, el fotón, Dirac quedó agradablemente sorprendido al encontrar que, incluyendo el tiempo como un número Q junto con el resto, en sus ecuaciones surgía directamente la predicción de que un átomo debe sufrir un retroceso cuando emite luz, como debe ser si se entiende la luz en forma de partículas cada una con su momento o cantidad de movimiento. Siguió hasta desarrollar una interpretación mecánico-cuántica del efecto Compton. Los cálculos de Dirac constaban de dos partes bien diferenciadas. En la primera de ellas se realizaban las manipulaciones algebraicas apropiadas con los números Q, mientras que en la segunda se interpretaban las ecuaciones en términos de lo que pudiera ser físicamente observado. Este proceso encajaba perfectamente con la forma en que la naturaleza parece realizar los cálculos y presentárnoslos. Entonces, como un suceso observable, una transición electrónica, por ejemplo. Pero, desafortunadamente, en lugar de continuar con esta idea y desarrollarla completamente en los años posteriores a 1926, los físicos dejaron de interesarse por el álgebra cuántica por el descubrimiento de otra técnica matemática que podía resolver los problemas tradicionales de la teoría cuántica, la mecánica ondulatoria. La mecánica matricial y el álgebra cuántica partían de la imagen de un electrón como una partícula que efectúa sobre él. Era muy fácil en aquellos tiempos para cualquier físico de segunda categoría hacer trabajos de primera categoría. No han existido tiempos tan gloriosos desde entonces. Hoy en día es muy difícil para un físico de primera categoría hacer trabajos de segunda categoría. Directions in Physics. Página 7. Transiciones de un estado a otro. Pero, ¿qué pasaba con la sugerencia de De Broglie acerca de que los electrones y otras partículas también debían ser tratadas como ondas? La teoría de Schrödinger. Mientras la mecánica matricial y el álgebra cuántica aparecían en el escenario científico, existía una gran efervescencia de otras actividades en el campo de la teoría cuántica. Era como si la ciencia europea hubiera entrado en ebullición ante el fermento de las ideas que habían aparecido, y que provocaron diferentes desarrollos en distintos sitios, no siempre en el orden que hoy parecería lógico, y descubiertos muchos de ellos por varios científicos simultáneamente. A finales de 1925, la teoría de las ondas de electrones de De Broglie ya había aparecido en escena, pero no se habían realizado los experimentos definitivos que probarían la naturaleza ondulatoria del electrón. Con independencia del trabajo de Heisenberg y sus colegas, se produjo un nuevo descubrimiento, el de unas matemáticas cuánticas basadas en la idea ondulatoria. La idea provino de De Broglie vía Einstein. El trabajo de De Broglie puede que hubiera quedado ensombrecido durante años, como si de un puro juego matemático sin realidad física se tratara, si no hubiera merecido la atención de Einstein. Fue Einstein el que habló a Born sobre la idea y de ahí surgieron la serie de trabajos experimentales que demostraron la realidad de las ondas de electrones. Y fue en uno de los trabajos de Einstein, publicado en febrero de 1925, donde Erwin Schrödinger leyó los comentarios de Einstein sobre la idea de De Broglie. Creo que representa más que una mera analogía. Por aquella época, los físicos daban una extraordinaria importancia a las afirmaciones de Einstein, por lo que una tal opinión del gran científico fue suficiente para que Schrödinger se dedicara a la investigación de las implicaciones de tomar la idea de De Broglie en sentido literal. Schrödinger es un caso excepcional entre los físicos que desarrollaron la nueva teoría cuántica. Había nacido en 1887 y tenía 39 años cuando presentó su mayor contribución a la ciencia, una edad notablemente precoz para un trabajo científico original de tal importancia. Había obtenido su doctorado en 1910, y desde 1921 era profesor de física en Zúrich, un pilar de máxima respetabilidad científica y no una fuente de ideas nuevas y revolucionarias. Pero, como se verá más adelante, la naturaleza de su contribución a la teoría cuántica fue mucho mayor de lo que se podía esperar de un miembro de la antigua generación en la mitad de la década de los años 20, en tanto que el grupo de Göttingen, y Dirac más aún, elaboraba una teoría cuántica abstracta y liberada de los conceptos relacionados con nuestro mundo de cada día. Schrödinger trató de restaurar la comprensión sencilla de las ideas físicas mediante la descripción de la física cuántica en términos de ondas, entidades familiares en el mundo físico, y luchó hasta su muerte contra los nuevos conceptos de indeterminación y transición instantánea de electrones de un estado a otro. Proporcionó a la física una herramienta de valor práctico incalculable para resolver problemas, pero en términos conceptuales su mecánica ondulatoria representó un paso hacia atrás, una vuelta a las ideas del siglo XIX.
De Broglie había indicado el camino con su idea de que las ondas de electrones en órbita alrededor de un núcleo atómico habían de ajustarse a un número entero de longitudes de onda en cada órbita, por lo que existían órbitas intermedias prohibidas. Schrödinger amplió las matemáticas sobre ondas para calcular los niveles de energía permitidos en tal situación, y quedó bastante desanimado al principio al llegar a resultados que no coincidían con los datos conocidos sobre los espectros atómicos. En efecto, no había nada erróneo en su técnica, y la única razón para este desacuerdo inicial fue que no había tenido en cuenta el spin del electrón. Este hecho no es sorprendente, ya que en 1925 el concepto de spin del electrón aún no había sido establecido. De modo que dejó el trabajo de lado durante varios meses, perdiendo con ello la oportunidad de ser el primero en publicar un tratamiento matemático completo, lógico y consistente de los cuantos. Volvió a retomar la idea al ser requerido para un coloquio sobre el trabajo de Broglie, y fue entonces cuando se dio cuenta de que si prescindía de los efectos relativistas en sus cálculos, conseguía un buen acuerdo con las observaciones de átomos en situaciones en las que los efectos relativistas no fueran importantes. Como Dirac demostraría más adelante, el spin del electrón es esencialmente una propiedad relativista, y nada parecida a cualquier propiedad asociada a giros de objetos en el mundo cotidiano. Así, la mayor contribución de Schrödinger a la teoría cuántica fue publicada en una serie de artículos en 1926, casi al mismo tiempo que los de Heisenberg, Born y Jordan y Dirac. Las ecuaciones, en la variante de Schrödinger sobre la teoría cuántica, pertenecen a la misma familia de ecuaciones que describen ondas reales en el mundo ordinario, ondas sobre la superficie del océano, o las ondas que transmiten ruidos a través de la atmósfera. El mundo de los físicos recibió esta aportación con entusiasmo, precisamente por resultar tan familiar. No podían haber sido más diferentes los dos tratamientos del mismo problema. Heisenberg descartó deliberadamente toda imagen del átomo y se basó únicamente en magnitudes que podían ser medidas en los experimentos. En lo profundo de su teoría, no obstante, yacía la idea de que los electrones son partículas. Schrödinger partió de una imagen física clara del átomo como una entidad real. Su teoría partía de la idea de que los electrones eran ondas. Ambos esquemas dieron lugar a ecuaciones que describían exactamente el comportamiento de propiedades que se podían medir en el mundo cuántico. A primera vista esto resultaba asombroso. Dirac demostró matemáticamente, como poco después lo haría el mismo Schrödinger y el americano Karl Eckart, que los diferentes conjuntos de ecuaciones eran completamente equivalentes entre sí, representaban diferentes formas de entender el mismo mundo matemático. Las ecuaciones de Schrödinger incluían tanto la relación de no conmutatividad como el factor crucial, barra diagonal y esencialmente de la misma forma que aparecían en mecánica matricial y en álgebra cuántica. El descubrimiento de que los diferentes tratamientos del problema eran matemáticamente equivalentes entre sí hizo aumentar considerablemente el apoyo de los físicos en ellos. Parece que, independientemente de la clase de formalismo matemático que se utilice, cuando se atacan los problemas fundamentales de la teoría cuántica se llega inexorablemente a las mismas respuestas. Matemáticamente hablando, la versión de Dirac es la más completa porque su álgebra cuántica incluye tanto a la mecánica matricial como a la mecánica ondulatoria como casos especiales. Sin embargo, los físicos de los años 20 se decantaron por la versión más familiar de las ecuaciones, las ondas de Schrödinger, que ellos podían entender en términos de conceptos cotidianos, al tratarse de ecuaciones muy frecuentes en los problemas de la física tradicional, óptica, hidrodinámica y similares. Pero el mismo éxito de la versión de Schrödinger puede que haya sido causa del retraso durante décadas de una comprensión fundamental del mundo cuántico. Un paso hacia atrás en una visión retrospectiva, parece sorprendente que Dirac no descubriera, o inventara, la mecánica ondulatoria, ya que las ecuaciones de Hamilton, que resultaron tan provechosas para la mecánica cuántica, habían tenido su origen en un intento por unificar las teorías ondulatoria y corpuscular de la luz, en el siglo XIX. Sir William Hamilton nació en Dublín en 1805, y ha sido considerado por muchos el principal matemático de su época. Su mayor logro, aunque no reconocido como tal en su tiempo, fue la unificación de las leyes de la óptica y de la dinámica en un marco matemático. Se trataba de un conjunto de ecuaciones que podían utilizarse para describir el movimiento de una onda y el de una partícula. Estos resultados fueron publicados a finales de la década de los 20 y principios de los 30. La mecánica y la óptica, por separado, eran muy útiles para los investigadores de la segunda mitad del siglo XIX, pero casi nadie tuvo en cuenta la relación mecánica-óptica que era el contenido real del trabajo de Hamilton. La clara implicación de los estudios de Hamilton es que, de la misma forma que los rayos de luz han de ser sustituidos por el concepto de ondas en óptica, las trayectorias de partículas debían ser sustituidas por movimientos ondulatorios en mecánica. Pero esta idea resultó tan extraña en la física del siglo pasado que nadie, ni el mismo Hamilton, la utilizó en sus experimentos. Esto no significaba que la idea hubiera surgido y se la hubiera rechazado por absurda. Fue lo suficientemente extraña como para que no se le ocurriera a nadie. Ningún físico del siglo XIX podía haber llegado a esa conclusión. Era imposible. Resultó inevitable que la idea emergiera solo después de ponerse de manifiesto la incapacidad de la mecánica clásica para describir los procesos atómicos. Pero, si se tiene en cuenta que también él fue el inventor de unas matemáticas en las que A por B no iguala a B por A, no sería exagerado escribir que Sir William Hamilton es el olvidado fundador de la mecánica cuántica. Si hubiera vivido en la época apropiada, seguro
que se hubiera dado cuenta de la conexión existente entre la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria. Dirac podría haberlo hecho, pero tampoco es sorprendente que se le pasara por alto al principio. Él era, después de todo, un estudiante profundamente dedicado a su primera gran investigación. Y lo que también es importante, él se movía entre ideas abstractas y según la línea de Heisenberg consistente en liberar a la física cuántica de la cómoda imagen rutinaria de los electrones en órbita alrededor de los núcleos atómicos, por lo que no entraba en sus proyectos encontrar una imagen física del átomo atractiva e intuitiva. Lo que la gente no apreció inmediatamente es que la mecánica ondulatoria misma, a pesar de las esperanzas de Schrödinger, tampoco proporciona esa cómoda imagen. Schrödinger creyó que había eliminado los saltos cuánticos de un estado a otro mediante la introducción de las ondas en la teoría cuántica. Él imaginaba las transiciones de un electrón desde un estado de energía a otro como algo análogo al cambio en la vibración de una cuerda de un violín cuando pasa de una nota a otra, de un armónico a otro, y pensó que la onda a que hace referencia su ecuación era la onda material que de Broglie había tratado. Pero en cuanto otros científicos se propusieron investigar el significado último de las ecuaciones, toda esperanza de restaurar el protagonismo central de la física se desvaneció. Bohr, por ejemplo, quedó desorientado por el concepto de onda. ¿Cómo podría una onda, o un conjunto de ondas en interacción, hacer que un contador Geiger registrara su presencia como si de una partícula se tratara? ¿Qué era lo que realmente ondulaba en el átomo? Y, una pregunta crucial, ¿cómo explicar la naturaleza de la radiación del cuerpo negro en términos de las ondas de Schrödinger? Así, en 1926, Bohr invitó a Schrödinger a pasar una temporada en Copenhague, donde estudiaron este tipo de problemas y llegaron a unas soluciones que no fueron muy del gusto de Schrödinger. En primer lugar, las mismas ondas resultaron ser, tras un profundo estudio, tan abstractas como los números Q de Dirac. Las matemáticas mostraban que no podía tratarse de ondas reales en el espacio, como las olas en un estanque, sino que representaban una forma compleja de vibraciones en un espacio matemático imaginario llamado el espacio de las fases. Peor aún, cada partícula, por ejemplo, cada electrón, necesita sus propias 3 dimensiones. Un electrón aislado se puede describir por una ecuación de ondas en un espacio tridimensional. 2 electrones requieren 6 dimensiones. Para 3 electrones hacen falta 9 dimensiones. Y así sucesivamente. En cuanto a la radiación del cuerpo negro, incluso cuando todo se había convertido al lenguaje mecánico ondulatorio, la necesidad de los cuantos discretos y de los saltos cuánticos subsistía. Schrödinger se sentía incómodo e hizo la siguiente observación, a menudo citada más o menos literalmente. Si yo hubiera sabido que no nos íbamos a poder librar de estos malditos saltos cuánticos, nunca me habría metido en ese tema. Como Heisenberg señala en su libro Physics and Philosophy, las paradojas del dualismo entre la imagen ondulatoria y la corpuscular no fueron resueltas, estaban ocultas en algún lugar del esquema matemático. Sin duda, la atractiva imagen de las ondas con realidad física en círculos alrededor de los núcleos atómicos, que condujo a Schrödinger al descubrimiento de la ecuación de ondas que hoy lleva su nombre, es errónea. La mecánica ondulatoria no es más que, como la mecánica matricial, una guía para el estudio del mundo atómico. Pero, al contrario que la mecánica matricial, la mecánica ondulatoria produce la ilusión de ser algo familiar y cómodo. Esta ilusión ha persistido hasta nuestros días disimulando el hecho de que el mundo atómico es totalmente diferente de nuestro mundo de cada día. Varias generaciones de estudiantes, entre las que figuran las de los científicos actuales, podrían haber profundizado mucho más en la teoría cuántica si hubieran sido obligados a enfrentarse con el abstracto tratamiento de Dirac, en lugar de permitirles pensar que lo que sabían sobre ondas en él espacio ordinario les proporcionaba una imagen del comportamiento de los átomos. Y por eso parece que a pesar de los enormes progresos en la aplicación de la mecánica cuántica, como si de una receta se tratara, a muchos problemas interesantes. Recuerden la afirmación de Dirac sobre físicos de segunda categoría realizando trabajos de primera categoría. Apenas nos encontramos hoy, más de 50 años después, en mejor posición que los físicos de finales de los años 20 en cuanto al completo conocimiento de los fundamentos de la física cuántica. El mismo éxito de la ecuación de Schrödinger desde el punto de vista práctico ha hecho que la gente no se detuviera a pensar profundamente sobre las razones para su validez. La cocina cuántica, la base de la cocina cuántica, la física cuántica práctica desde los años 20, radica en las ideas desarrolladas por Bohr y Born a finales de la citada década. Bohr proporcionó un soporte filosófico para reconciliar la naturaleza dual, partícula-onda, del mundo atómico, y Born aportó las reglas básicas que debían utilizarse en el preparado de las recetas cuánticas. Bohr afirmó que ambas imágenes cuánticas, la corpuscular y la ondulatoria, son igualmente válidas, constituyendo descripciones complementarias de la misma realidad. Ninguna de las descripciones es completa en sí misma, sino que hay circunstancias en las que es más apropiado utilizar el concepto de partícula, y otras en las que es mejor hablar de ondas. Una entidad fundamental como un electrón ni es una partícula ni es una onda, pero bajo algunas circunstancias se comporta como si fuera una onda, y bajo otras, como si de una partícula se tratara. Pero de ninguna manera se puede diseñar un experimento que muestre al electrón comportándose de las dos formas a la vez. Esta idea de la onda y la partícula como facetas complementarias de la compleja personalidad del electrón se llama complementariedad. Born descubrió una nueva forma de interpretar las ondas de Schrödinger. Lo más importante que figura en la ecuación de Schrödinger, que corresponde a las olas físicas en un estanque, es una función de onda, que generalmente se expresa con la letra griega psi.
trabajando en Göttingen al lado de físicos experimentales que estaban realizando nuevos experimentos que confirmaban la naturaleza del electrón casi diariamente. Born no podía aceptar simplemente que esta función sí correspondiera a una onda real del electrón, aunque como casi todos los físicos del momento, y de los posteriores, encontró que las ecuaciones de ondas eran las más convenientes para resolver muchos problemas. De modo que trató de encontrar una forma de asociar una función de onda con la existencia de partículas. La idea que presentó ya había sido tratada con anterioridad en el debate sobre la naturaleza de la luz, pero él la adoptó ahora y la retocó. Las partículas son reales, en opinión de Born, pero en cierto sentido son conducidas por las ondas, y la intensidad de la onda, más exactamente, el valor de 2, en cada punto del espacio es una medida de la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto. No se puede saber con certeza dónde se sitúa una partícula como el electrón, pero la función de onda permite deducir la probabilidad de que, al realizar un experimento diseñado para localizar al electrón, se le localiza en un determinado sitio. Lo más extraño de esta idea es que acepta que cualquier electrón puede estar en cualquier sitio. Lo que indica exactamente es que es probable que esté en algunos sitios y muy improbable en otros. Así, como en el caso de las reglas estadísticas que dicen que es posible que todas las moléculas de aire de una habitación se agrupen en las esquinas. La interpretación de Born elimina cierto grado de certeza del ya incierto mundo cuántico. Tanto las ideas de Bohr como las de Born encajaban muy bien con el descubrimiento de Heisenberg, a finales de 1926, de que la incertidumbre es verdaderamente inherente a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Las matemáticas que aseguran que PQ no igual a QP también afirman que nunca se puede saber con certeza el valor de P y de Q. Si llamamos P al momento de un electrón, por ejemplo, y utilizamos Q como una referencia de su posición, podemos imaginar una fórmula para medir P o Q con mucha precisión. El valor del error de la medida puede designarse con P o Q, ya que los matemáticos utilizan esta letra griega, delta, para simbolizar pequeñas cantidades de magnitudes variables. Lo que Heisenberg demostró fue que sí, en este caso, se trata de medir simultáneamente ambas, la posición y el momento de un electrón, nunca se obtendrá un éxito completo, porque P por Q tiene que resultar siempre mayor que la constante de Planck, dividida entre 2, cuanta más precisión se logra en la determinación de la posición de un objeto, menos certeza se tiene sobre su momento. Y si es el momento del objeto el que se conoce con mucha precisión, entonces no se tiene ninguna seguridad sobre la posición en que se encuentra. Esta relación de incertidumbre tiene grandes implicaciones de las que se informa detalladamente en la tercera parte de este libro. El punto importante a señalar, no obstante, es que ello no representa ninguna deficiencia de los experimentos utilizados para medir las propiedades del electrón. Es una regla fundamental de la mecánica cuántica el que, por principio, es imposible medir con absoluta precisión ciertos pares de propiedades simultáneamente, entre ellas el momento y la posición. No existe la verdad absoluta en el nivel cuántico. 37. La relación de incertidumbre de Heisenberg mide la superposición entre las dos descripciones, complementarias del electrón o de otras entidades físicas fundamentales. La posición es esencialmente una propiedad corpuscular. Las partículas pueden localizarse de manera exacta. Las ondas, por el contrario, no ofrecen una localización precisa, pero tienen momento. Cuanto más se conoce sobre el aspecto ondulatorio de la realidad, menos se conoce sobre su faceta corpuscular y viceversa. Los experimentos diseñados para detectar partículas siempre detectan partículas. Los experimentos diseñados para detectar ondas siempre detectan ondas. Ningún experimento muestra al electrón comportándose simultáneamente como una onda y como una partícula. Bohr subrayó la importancia de los experimentos para nuestra comprensión del mundo cuántico. Solo se puede investigar el mundo cuántico realizando experimentos, y cada experimento, en efecto, plantea una cuestión del mundo atómico. Las preguntas que se presentan aquí están altamente influidas por la experiencia cotidiana, por lo que si se buscan propiedades tales como momento y longitud de onda se obtienen respuestas que pueden interpretarse. 37. En el mundo cotidiano es válida la misma relación de incertidumbre, pero al ser P y Q tan grandes comparados con T, la incertidumbre que resulta es una fracción diminuta de la propiedad macroscópica equivalente. La constante de Planck vale aproximadamente 6,6 x 10^27 y es un poco mayor que 3. En números redondos es, más o menos, 10^27 se puede medir la posición y el momento de una bola de billar con tanta precisión como se desee, estudiando su trayectoria sobre una mesa, y la incertidumbre natural de algo comparable a 10^27, ya sea en la posición o en el momento, no tendrá ningún efecto práctico. Como siempre, los efectos cuánticos solo resultan importantes si los números de las ecuaciones son del orden de magnitud de la constante de Planck. En esos mismos términos, los experimentos se basan en la física clásica, incluso a sabiendas de que la física clásica no es válida como descripción de los procesos atómicos. Además, es necesario interferir en los procesos atómicos si de verdad se desea observarlos, lo que significa, según Bohr, que carece de sentido preguntarse qué hacen los átomos cuando no se les está observando. Todo lo que se puede hacer, como Born puso de relieve, es calcular la probabilidad de que un experimento determinado proporcione un resultado concreto. Esta serie de ideas, incertidumbre, complementariedad, probabilidad y la perturbación del sistema por el observador, forman parte de la llamada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, aunque nadie en Copenhague, ni en ningún otro sitio, describió nunca con esas palabras una posición definida como la interpretación de Copenhague, y uno de sus ingredientes esenciales, la interpretación estadística de la función de onda. Realmente viniera de Max Born, que estaba en Göttingen. La
interpretación de Copenhague significa muchas cosas para muchos científicos, si no casi todo para todos, y ella misma tiene una imprecisión coherente con el mundo mecánico cuántico que describe. Bohr presentó por primera vez en público una visión de conjunto de la teoría en una conferencia en Como, Italia, en septiembre de 1927. Esta fecha señala la época en que se completó una teoría mecánico-cuántica consistente en un esquema que podía ser utilizado por cualquier físico competente para resolver problemas con átomos y moléculas, sin ser muy necesario el pensar acerca de los fundamentos, siempre que se dedicara a seguir el recetario para encontrar las soluciones. En las décadas siguientes se realizaron muchas contribuciones al estilo de las de Dirac y Pauli, y los pioneros de la nueva teoría cuántica fueron convenientemente condecorados por el Comité Nobel, si bien la adjudicación de los premios por el citado comité siguió una propia y curiosa lógica. Heisenberg recibió el premio Nobel en 1932, considerando que sus colegas Born y Jordan tenían el mismo derecho a recibirlo. El mismo Born quedó amargado por ello durante años, comentando a menudo que Heisenberg no supo lo que era una matriz hasta que él, Born, se lo dijo, y escribió a Einstein en 1953. Por aquella época él, ciertamente, no tenía ni idea de lo que era una matriz. Fue él quien recogió todas las recompensas de nuestro trabajo conjunto, como el premio Nobel, por ejemplo. 38 Schrödinger y Dirac compartieron el premio Nobel en 1933, pero Pauli tuvo que esperar hasta 1945 para recibirlo por él. Descubrimiento del principio de exclusión, y finalmente, Born fue galardonado en 1954 con el famoso premio por sus trabajos sobre la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. 39. 38 Born-Einstein Letters, página 203. 39 con retraso, según su opinión, y, ciertamente, según la de muchos otros. En Born-Einstein Letters, él recuerda, página 229, como, el hecho de que no recibiera el premio Nobel en 1932 junto con Heisenberg le dolió mucho en aquellos tiempos, a pesar de una amable carta de Heisenberg, achaca el retraso en recibir el reconocimiento por su trabajo sobre la interpretación estadística de la función de onda a la oposición de Einstein, Schrödinger, Planck y de Broglie a su teoría, nombres ciertamente para ser tenidos en cuenta por el Comité Nobel, y hace referencia, de pasada, a la Escuela de Copenhague, que hoy presta su nombre por doquier a la línea de pensamiento que yo creí, refiriéndose a la incorporación de los conceptos estadísticos a la interpretación de Copenhague. No se trata exactamente de los comentarios malhumorados de una persona mayor, sino que tiene una base sólida. Toda la comunidad científica ligada a la física cuántica se sintió reconfortada por el reconocimiento tardío de la contribución de Born y nadie más que Heisenberg, que confirmó más tarde a pesar de toda esta actividad, los nuevos descubrimientos de los años 30, las concesiones de los premios, y las nuevas aplicaciones de la teoría cuántica en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no se puede ocultar el hecho de que la época de los avances fundamentales acabó en los mismos años 20. Puede ser que estemos al borde de otra de estas eras, y que se progrese descartando la interpretación de Copenhague y la cómoda pseudofamiliaridad de la función de onda, de Schrödinger. Antes de pasar revista a estas drásticas posibilidades es necesario mencionar todo lo que esa teoría ha conseguido realizar, teoría que se completó esencialmente antes del año 1930. Yatish Mehra. Me sentí tan aliviado cuando Born fue galardonado con el premio Nobel. Mehra y Rechenberg, volumen 4, página 281.